Este esquema es una simplificación que nos va a servir para comprender la presión transpulmonar y cómo se relaciona y cómo está determinada con la presión esofágica o pleural. Es una simplificación porque, como vamos a ver, vamos a ignorar el gradiente de presión pleural y vamos a considerar una sola presión pleural y una sola presión transpulmonar, que es lo que habitualmente, por otro lado, tenemos a pie de cama, como vamos a ver más adelante. En este caso tenemos una vía aérea abierta, ¿sí? Presión de superficie corporal o presión ambiental, considerada como cero para simplificar, conectada al sistema elástico, ¿no? Por supuesto, el pulmón, a capacidad residual funcional, que es una condición que se obtiene al final de una expiración pasiva. Entonces, lo que vemos es que la presión muscular es cero, esto quiere decir que el paciente no está realizando esfuerzo. Al final de la expiración, entonces el pulmón está abierto, ¿sí? Habíamos dicho que la CRF normal habitualmente puede llegar a ser de unos 2.000 a 3.000 mililitros, y para el ejemplo vemos que la presión pleural es negativa de menos 5, la presión alveolar es 0 debido a que la vía aérea está abierta, de manera que la presión transpulmonar va a ser de 5 centímetros de agua positiva, por supuesto. Esto quiere decir que el recoil elástico del pulmón positivo es de 5 centímetros de agua, ¿sí? Esto es una condición normal, una representación esquemática de lo que sucede al final de la expiración. Ahora vamos a ver, en otro esquema, que el paciente está conectado a un ventilador que tiene 5 centímetros de agua de PIP. Estamos a fin de expiración, esto es PIP. Hemos colocado un catéter de presión esofágica para monitorizar lo que sucede con la presión pleural y vamos a dividir al pulmón, como lo habíamos hecho anteriormente, en no dependiente y dependiente. Como vemos en el ejemplo, el balón sirve como un subrogado de la presión pleural, debido a la proximidad que tiene con la pleura en el tercio inferior del mediastino. Los cambios en la presión que experimenta el esófago son análogos a los cambios en la presión que experimenta la presión pleural. Algunos autores consideran también que el valor absoluto de la presión esofágica es un reflejo del valor absoluto de la presión pleural. Debido a que el balón está en contacto con la pleura en el tercio inferior del esófago, la información que uno obtiene cuando utiliza el balón para llegar a la presión transpulmonar tiene más que ver con lo que sucede en la parte inferior o posterior y basal del pulmón o dependiente que con lo que sucede en la zona no dependiente, debido a que la presión esofágica en la zona más apical va a ser muy distinta a la que vamos a encontrar en la zona donde está puesto el balón. Esto es algo súper importante de comprender. A la izquierda vemos curvas de volumen, flujo y presión de vía aérea y presión esofágica. Muy bien, entonces al final de la expiración con PIP de 5 tenemos una presión esofágica de 4. Fíjense que ahora el gradiente, fíjense que ahora la presión esofágica no es más negativa, sino que es positiva, típica de un paciente sedado y en ventilación mecánica, se invierte, lo cual va a determinar, por supuesto, que la presión transpulmonar esté determinada por la relación entre presión alveolar, la diferencia entre presión alveolar y presión esofágica, es decir, 1 centímetro de agua. En términos cualitativos, podríamos decir que esta zona del pulmón apenas está abierta, tiene muy poquita cantidad de aire. Vamos a avanzar en la inspiración. Corremos el cursor hacia el inicio de la inspiración. Ahora el ventilador pone 15 centímetros de agua, el flujo de aire empieza a ingresar, esto incrementa la presión alveolar, la presión esofágica todavía no se ve incrementada y este incremento en la presión alveolar sin incremento en la presión esofágica aumenta la presión transpulmonar, en este caso monitorizada en esta zona, a unos 4 centímetros de agua, es decir, pasó de 1 centímetro de agua a 4 centímetros de agua. Avanzamos en la inspiración y ahora vemos que la presión alveolar se sigue incrementando, pasó de 8 a 10, la presión esofágica se incrementa un poquito y esta diferencia nos da una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua. Avanzo hacia el final del ciclo inspiratorio, ahora veo que la presión alveolar iguala a la presión que pone el ventilador, debido, como vemos acá, a que el flujo es cero, se consigue una igualdad, un equilibrio entre las dos presiones, y esto determina también este incremento en la presión alveolar, un incremento en la presión esofágica, lo que determina una presión transpulmonar de 9 centímetros de agua en esta zona
basal que vemos aquí. Es decir, al final de la expiración, esta zona tenía 1 centímetro de agua de presión transpulmonar, en términos cualitativos alojaba muy poquito volumen, y al final de la inspiración, el volumen de todo el pulmón se ha incrementado, la presión de la vía aérea se ha incrementado y en consecuencia también se ha incrementado la presión transpulmonar. Vamos a avanzar hacia la expiración. El ventilador, al ciclar a expiración, pone una presión de vía aérea de 5 centímetros de agua, que era la presión programada de PIP que teníamos, y esto determina el gradiente de flujo hacia el exterior. De manera que con la válvula abierta, ahora la presión alveolar disminuye debido a que el aire se está yendo de adentro del pulmón. Esto genera un decremento de la presión transpulmonar. Como vemos en el gráfico, la presión esofágica también empieza a disminuir, de manera que en este punto la presión transpulmonar es de 7. Si avanzo hacia la expiración, tengo un descenso más marcado de la presión alveolar, un decremento de la presión transpulmonar también, y si termina la expiración encuentro la misma condición que hace RF antes del comienzo del ejemplo, ¿sí? Con una presión transpulmonar en esta zona de 1 centímetro de agua. En esta situación uno podría decir que al final de la expiración el pulmón cercano al balón esofágico está abierto, de manera que en esta situación no tendría mucho sentido monitorizar la presión esofágica, ¿sí? Debido a que no hay apertura y colapso. El pulmón está normalizado respecto de su volumen. Vamos a ver qué sucede en un pulmón con colapso teleexpiratorio. Como vemos en el ejemplo, ahora, ilustrado en gris, tenemos representado una zona de pulmón posterior y basal colapsada. En este caso, la presión esofágica está incrementada. Pasó de 5 en la situación de pulmón normalmente aireado a 10. La presión alveolar en esta zona podríamos decir que es análoga a la PIP, es la misma. La diferencia está en que la presión transpulmonar ahora va a tener un valor negativo, debido a que la transpulmonar, recordemos, es alveolar menos pleural. De esta manera, este monitoreo nos entrega información valiosa, porque, de acuerdo a la ecuación, la presión transpulmonar es negativa, lo que me dice que el pulmón o la zona del pulmón adyacente al balón está colapsada. Si avanzo hacia la inspiración, veo que ahora el ventilador coloca 15 centímetros de agua de presión, el flujo ingresa, la presión alveolar se incrementa, pero esta zona todavía permanece colapsada debido a que la diferencia entre presión alveolar y presión esofágica me entrega una presión transpulmonar de -2, más cercana al 0 que en la situación anterior, pero todavía colapsado. Si avanzo un poco más en la inspiración, ahora veo que hay una parte del pulmón adyacente al balón que invierte su gradiente de presión. Ahora la presión alveolar supera la presión esofágica, lo que me da un valor de presión transpulmonar de 1 centímetro de agua. Es decir, esa zona del pulmón probablemente colapsada hace unos instantes ahora se empieza a abrir. Si avanzo hacia el final de la inspiración, encuentro mayor presión transpulmonar debido a que la presión alveolar se ha incrementado lo suficiente como para ganar volumen en esa zona del pulmón. Si se abre la válvula expiratoria, el ventilador coloca 5 de PIP automáticamente, el aire sale del pulmón y lo que veo es un regreso a la situación inicial, presión transpulmonar negativa de -5. Este es un ejemplo claro de una de las utilidades principales que tiene el monitoreo de la presión esofágica: monitorizar la presión transpulmonar de fin de expiración, teniendo en cuenta que siempre uno debería apuntar a tener una presión transpulmonar de fin de expiración mayor a 0, lo que sería igual a tener pulmón aireado en la zona dependiente del pulmón. Vamos a complementar esta información con ejemplos en el ventilador.